interesante, la verdad, todos los temas. Ya estamos con el doctor Osvaldo Patiño, él es kinesiólogo y es fisiatra. Y va a hablar acerca de los problemas de hombro, el dolor de hombro. Doctor, yo noto lo siguiente, ¿está de moda el dolor de hombro? Bueno, en realidad se ha pasado de la década del dolor de rodilla, sí, ahora el dolor de hombro. Ajá. Antes de nada, muchas gracias por la invitación. Ay, no, por favor, doctor, la agradecida soy yo. El problema con el dolor de hombro es que lo que antes se denominaba comúnmente la periartritis escápulo-humeral, yo les traje acá una maqueta que ejemplifica un poco el tema del hombro, que englobaba una serie de patologías, pero no especificaba cuál. Hoy en día, mediante los estudios anatómicos y los estudios en imágenes, que son mucho más sofisticados, permiten hacer un diagnóstico mucho más preciso. Ajá. Entonces nosotros hoy hablamos dolor de hombro, pero ¿cuál es el diagnóstico específico de ese dolor? Ajá. Y hay dos grandes situaciones, Ana María. Lo que son las lesiones del manguito rotador, que están ejemplificadas un poquito groseramente en esta maqueta, que son estos músculos que están acá, y las lesiones por inestabilidad del hombro, que se dan sobre todo en personas jóvenes. O sea, un joven de 20 o 25 años probablemente tenga una lesión por inestabilidad en la contención de la cabeza humeral, y un señor de 80 tenga una lesión por deterioro del manguito, de estos músculos que ustedes ven acá, del manguito rotador, o por artrosis de la articulación escápulo-humeral. Y doctor, por ejemplo, en los jóvenes, ¿se puede dar por alguna mala posición al tomar la raqueta, si practica algún deporte? Sí, sobre todo con una mala técnica o a veces con exageraciones en la práctica deportiva. Yo, cuando hablamos de estos temas en la Sociedad de Ortopedia y Traumatología, y hay una asociación argentina de cirugía de hombro y codo, decimos que el deporte competitivo, la alta competencia, indefectiblemente con los años genera patología. Entonces, esto se puede dar en jóvenes que no están, digamos, atendidos y entrenados adecuadamente, y se puede dar en gente más grande, de 40, 50 años, que nunca fueron jugadores de tenis, por ejemplo, y a esa edad quieren ser campeones del club. Entonces, lo que nosotros vemos es mucha lesión oculta que genera dolor y que responde a una patología específica de las estructuras que componen el hombro. Por ejemplo, por sobrecarga, por sobreexigencia. Exactamente. Es lo mismo, digamos, cualquiera de nosotros nos gusta el deporte, a mí me gusta especialmente jugar al tenis, pero la sobreexigencia para un hombro que no está preparado y para una persona que ya no tiene 20 años, eso determina una patología. Hay un elemento clave, que es la edad. La edad es el factor pronóstico más importante en la patología del hombro. Así como los individuos envejecen, los tendones también envejecen y tienen una particularidad muy específica: poca capacidad de cicatrización. O sea que cuando uno se lesiona el manguito rotador, que son estos músculos que ustedes ven acá, cuando uno se lesiona el manguito rotador, la capacidad de cicatrización es muy pobre. Y más pobre es cuanto mayor es el individuo. ¿Y va a un reemplazo por prótesis? Bueno, esa sería la última instancia. El reemplazo por prótesis es la última instancia, porque acá hay que aclarar algo que es fundamental. Un paciente se puede reemplazar la cadera y puede tener una vida normal y hasta ligeramente deportiva, con ciertos cuidados. Puede reemplazarse una rodilla con menor aceptación para la vida deportiva, pero difícilmente un individuo con un reemplazo de hombro juega tenis. O sea, no he conocido uno en toda mi vida. Queda imposibilitado para el deporte. Queda imposibilitado para el deporte. Lo único que le va a permitir la prótesis, cuando hay un desgaste significativo de esto que es la cabeza humeral y de esta articulación que ustedes ven acá, que es la articulación escápulo-humeral, es que el individuo tenga menos dolor y tenga una función aceptable, pero que de ninguna manera le va a permitir ser un jugador de tenis ni hacer natación con cierta frecuencia. Y doctor Patiño, por ejemplo, el hecho de realizar una tarea, una labor donde tenga que cargar cosas, ¿eso puede repercutir en un hombro? Repercute indudablemente en el hombro,
y sobre todo cuando la gente no está preparada adecuadamente. Esto se ve mucho en la medicina laboral, sí. En individuos que hacen tareas específicas con el miembro superior que genera una sobrecarga, un sobreuso. Maquinarias, por ejemplo. Por ejemplo, maquinarias. Yo me acuerdo una vez en una fábrica de alfajores, sí. Donde había mucha patología del hombro porque los operarios trabajaban horas haciendo este movimiento. Sí. Entonces eso genera, ese sobreuso genera patología en la articulación del hombro. Y que necesita un tratamiento muy específico. ¿Cómo es el tratamiento? Hay dos cosas fundamentales. Primero, la consulta con un traumatólogo especialista en hombro, que hay en la Argentina y muy buenos. Sí. Y luego la rehabilitación con un especialista en hombro también del área de rehabilitación. O sea, no ir a cualquier médico traumatólogo ni cualquier rehabilitador, porque hay especialistas muy entrenados en esta patología. En general se evita la cirugía, salvo circunstancias muy específicas, y los pacientes van a rehabilitación y haciendo una rehabilitación racional y adecuada, los resultados son muy aceptables. Doctor, algunas veces, bueno, esto pasa en jóvenes, ¿no es cierto?, donde van a rehabilitación y después la tarea para el hogar la cumplen. Bueno, es muy importante que el paciente tome conciencia de la situación. Esto yo les digo a los pacientes, así como uno toma un antibiótico, uno cada 6 horas o cada 8 horas, el entrenamiento del hombro es parecido a eso. Si yo voy a hacer entrenamiento los lunes y viernes, es lo mismo que si tomara los antibióticos los lunes y viernes. Los efectos sobre estas estructuras blandas, que son los músculos, es mucho menos efectivo. Entonces, importante educar al paciente y enseñarle que esto es un entrenamiento para los músculos de la articulación del hombro. Bien, doctor. Hay una pregunta para el doctor Patiño. Sí. Nos escribió Gustavo de la provincia de Corrientes. Él dice: hace un tiempo me lesioné el hombro y ahora me dijeron que tengo artrosis postraumática. ¿Qué significa eso? Y dice si debe preocuparse o no. Bueno, la artrosis postraumática es una lesión justamente en esta zona, en la articulación escapulohumeral. Es un desgaste del cartílago articular. Diría que tiene que consultar a un especialista de hombro para ver el nivel del desgaste articular y luego hacer un tratamiento de rehabilitación adecuado. Bueno, la preocupación es como para cualquier otra cosa, digamos. Uno se preocupa en la medida en que no está bien educado y no está bien informado. Obviamente tiene que tener ciertos cuidados en cuanto a no hacer esfuerzos exagerados hasta no tener un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado. Doctor, más que didáctico, he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos, por favor, al corte.